Buenos días, mi gente super wow, feliz lunes de lluvia, me agarró la lluvia, me tuve que Nos, cambiar los zapatos porque hoy el día es largo y donde me parqué había un pequeño gran charco de agua. Feliz inicio de semana, hoy vamos a estar hablando de la oración, pero esa oración, ¿cómo es tu oración? ¿Tu oración es real o es una oración genuina? Perdón, o es falsa o es una oración de esas que hacemos como por piloto automático o nuestras oraciones se están haciendo de la manera correcta como Dios nos pide, esa comunicación de tú a tú con Él. Así que, ¿por qué? Porque en esa oración hay resultados y hay efectividad versus a que a veces pensamos, es que no me responde Dios mis oraciones, pero es que hay un tema ahí con orar o lo que dicen rezar o hablar con Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la parte incorrecta en la cual nos estamos manejando? Y para eso tenemos a Karina Soto hoy en lunes de cápsulas de fe para caminar esta semana como Dios manda, comenzando de adentro hacia afuera desde el espíritu. sí, el tema de hoy es muy lindo, es muy importante porque la oración es la herramienta que tenemos para conectarnos con Dios, para clamar a Él, para pedirle, pero es como tú dices, es un tema porque a veces no logramos tener las respuestas de Dios porque las estamos esperando en el tiempo equivocado, porque no nos estamos alineando a su propósito, pero por aquí yo les traigo algo que a mí me ha funcionado. Y para comenzar nuestra conversación aquí, porque de eso se trata, una conversación entre ustedes y nosotros aquí en casa, vamos a poner la frase de la semana para que ustedes la utilicen para mantenerse ahí cambiando sistemas de creencias. Mantendré la oración como una prioridad en mi vida. Esto está en la Biblia y esto es una realidad. Esa oración tiene que ser tu prioridad. Esto es orar sin cesar. Esto es el verdadero significado de la oración, que la gente dice, ¿cómo que orar sin cesar? Es que me tengo que meter todo el día en un cuarto, estar orando o rezándole a Dios. No. El rezo es una cosa, la oración es otra cosa. Rezar es cuando tú repites palabras constantemente que no tienen a veces ni significado, ni sabes que estás. Me da risa porque yo cuando rezaba, o las veces que comparé el rezo con la oración, pasaba que yo estaba rezando y estaba pensando en otra cosa. Sí, sí, Eso es literal. horrible. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Claro, porque te aprendes cosas de memoria y eso hace que tú te desconectes de la realidad, del corazón de Dios. Y yo digo, y entonces, pero hay que entender que la oración es una conversación para mantener una relación, esa intimidad con una persona. Las relaciones, la base de las relaciones es la conversación, es el Exacto. intercambio de mutuo de una información. O sea, tú me hablas y yo te respondo. Tú te imaginas todo el tiempo yo habla que te habla ahí con Dios y Dios con los brazos cruzados. Después que me va a responder, ya yo me fui. Entonces, se trata de tener una conciencia real fuera de la religiosidad, que es lo que se trata la oración en realidad. Y los resultados, cuando tú aprendes a conectar esta realidad del espíritu, que tienes que unir tu corazón, tu intención y tu voluntad dentro de esto de una forma consciente. Esto no puede ser en piloto automático, no es, y tampoco puede ser una oración vana en que se quede en ti. Esto tiene que ser una oración en la cual tú tengas que esperar por fe la intervención de Dios. Sí, mi interpretación a ese versículo bíblico que tú has tocado es, el versículo bíblico dice así, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y cuando me dice estén alegres siempre, ¿verdad? Y demos gracias a Dios en toda situación. Yo entiendo de este versículo bíblico que no es que vamos a estar en posición de oración como hacen muchos arrodillados, no, es que en toda situación y en todo momento que estemos viviendo, estemos conectados con Dios. Si vas manejando, puedes decir gracias Dios, el que estés contenta, el que estés alegre en medio de cualquier prueba y proceso, eso puede ser una oración para Dios.
estar contentos. Es tener a Dios presente. Es tener a Dios presente en todo momento y en toda situación. No es la interpretación religiosa que le dan muchas iglesias a la oración, que es postrarnos a orar en el secreto. Sí, también hay la oración en el secreto, pero cuando se trata de orar sin cesar, es que en todo tiempo Dios esté involucrado en nuestras situaciones y en tu mente, en tu corazón, estés conectada cada momento con lo que Dios esté en cada parte de tu vida. Eso es orar sin cesar. Por lo menos así lo interpreto yo y así lo estoy viviendo yo y lo trato de vivir yo permanentemente. Ahí responde uno a la pregunta, ¿con qué frecuencia oras tú? Entonces, orar significa estar como tener a Dios presente y una conversación continua de forma genuina, como un estilo de vida. Es un hábito que fluye de forma espontánea y genuina. Y eso se hace, eso se construye y sí se logra y sí se puede. Es algo maravilloso. Es un estilo de vida. Es tomarlo como realmente parte de tu vida. O sea, tal cual, cuando estamos conscientes de las cosas que estamos haciendo para el bien, como los cambios de hábitos en cuanto a salud, en cuanto a bienestar, en cuanto a tus dietas, tus ejercicios, a Dios en la oración, el diario vivir, esto tiene que ser algo de frecuencia diaria, tiene que ser algo que ni siquiera, o sea, tienes que contarlo, sino que es algo que lo tienes que vivir. No es que cuento, hoy oré, esta mañana me levanté y lloré. No, la oración es algo continuo, frecuente, genuino, constante. Es Dios presente en tu vida. Así es la descripción como yo podría decir por qué yo tengo constantemente a Dios en mi corazón. Fíjense, nosotros nos las pasamos con un diálogo interno. Constantemente estamos hablando, pero ¿con quién hablas tú? ¿Hablas con ti mismo, con el vacío? ¿Hablas con la situación, la circunstancia? Qué bonito cuando más bien tú construyes eso de que te das cuenta que tú estás hablando y en ese diálogo que tú tienes constante, que todos tenemos, tienes a Dios incluido. O sea, y ese que tú diálogo no estás sea solo, con Él. tú no estás sola orando, tú no estás solo conversando contigo misma, pensando en la situación, en la circunstancia. Tú tienes a Dios dentro del pensamiento, de la situación y de la circunstancia. Eso es muy diferente en tu vida. Esto es lo que es la frecuencia, la oración constante. Hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo hago? ¿Por qué? Fíjate, cuando a nosotros nos cuesta, y yo no sé si a ti te ha pasado y lo has evaluado, cuando tú te encuentras como que, oye, tengo rato que no entro en oración, y tú analizas tu vida, por ahí hay un algo que te está avisando que estás practicando el error, estás en pecado y el sin querer queriendo, tu subconsciente y tu ser dice, ya va, ¿cómo vas a entrar en intimidad con un Dios puro, limpio, santo, un Dios soberano, el Dios viviente? ¿Cómo se te ocurre a ti, estando en esto, que tú vas a estar buscando a Dios? Entonces ahí nos evaluamos y digo, ya va, sin querer queriendo, ¿por qué mi mente y mi ser está saboteando mi intimidad con Dios? Y cuando tú vienes a analizar eso, te das cuenta que tú dices, anda, mira, claro. Entonces ahí es donde más uno corre a la presencia de Dios, porque en el momento que tú huyes, yo digo que estar en la presencia de Dios con todo completo, con tus errores, tus faltas, tus fallas, tus errores, digamos, no solamente errores, sino cosas prácticas en las cuales se les llama bíblicamente pecado. Y estás en las buenas y en las malas, en todo momento, tú tienes que agarrar y tener la confianza que Dios es Padre, Dios es tu creador, Él conoce hasta tus pensamientos. Entonces, ¿para qué vas a huir de su presencia? No, ahí es cuando más rápido tienes que ir y confesar tu pecado, traerlo a la luz, pero como lo dicen los psicólogos, que a veces me dicen, cuéntame qué es lo que te está pasando. Yo no puedo hacer nada en ti si tú no reconoces qué te está pasando. Exacto. Que si tú no reconoces tu falla, tu falta, para empezar a trabajar en tu vida. Así es Dios. Dios no tiene complejo de ningún motivo, ni tampoco tú le vas a sorprender con un mega pecado que Él va a decir, ¡oh, horror, niña! No, para Él eso no es nada de sorpresa. Él está esperando con los brazos abiertos que tú entiendas que Él puede cambiar y Él te puede ayudar y Él te puede transformar. Él puede hacer eso en el momento que lo traes a la luz, lo haces visible. Dios lo puede convertir en algo maravilloso con resultados increíbles. Uno de los retos más grandes que tiene el cristiano, el hombre y la mujer que creen en Dios y creen en Jesucristo como su Salvador, es el mantenerse en oración permanente, aún con nuestros errores. Claro. Porque tenemos un concepto del pecado
que nos separa, sentimos que el pecado tiende a separarnos de Dios, pero sin embargo, si somos maduros espiritualmente, tenemos que reconocer que Jesús salvó a la mujer que iban a caerle a piedra y era pecadora, que la Biblia dice que Él vino por pecadores y no por sanos. O sea, que Dios persigue... Él vino a toda la humanidad, porque todos estábamos metidos y sumergidos en la oscuridad. Y no conforme con eso, Jesús vino para rescatarnos y la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, que el que se cree aquí santo, yo creo que ya está mal. Entonces, si ninguno somos santos, si todos somos pecadores, ¿por qué vamos a permitir que nuestros errores nos separen de la presencia de Dios? Ese es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos que aprender a enfrentar como hijos de Dios y a tener una paternidad y una identidad en Cristo que nos permita ir al arrepentimiento, porque nosotros nos fue regalado el arrepentimiento. Uh-huh. Nosotros, ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado, que tenemos derecho a arrepentirnos de nuestros errores y nuestros pecados. Por eso es que es muy importante que entendamos esto y que no dudemos en ir a nuestro Padre, a clamar a Él, a pedirle perdón, a llegar con Él. Eso sí, la Biblia dice con un corazón contrito y humillado, con un arrepentimiento genuino, porque son muchas cosas que intervienen en la oración para que la oración pueda ser eficaz y efectiva y Dios pueda darnos una respuesta. Como por ejemplo, nosotros no podemos dudar. O sea, nosotros tenemos que orar creyendo que va a pasar. Nosotros tenemos que tener una fe de que eso va a pasar. Entonces, intervienen muchas cosas. Interviene nuestra fe, interviene que esté dentro de la voluntad de Dios. Porque hoy no vamos a orar cosas que estén fuera de la voluntad de Dios y esperar que Dios lo haga. Dios es soberano. Él tiene la potestad de decir, esta oración no se la voy a contestar a Karina porque esto no le conviene a Karina. Es como que mi hija de 11 años me diga que le regale un Tesla y yo no se lo puedo regalar, primero porque ella es una niña de 11 años, no tiene licencia y no sabe manejar. Así es. Dios no nos va a dar... padre que contesta oraciones, pero Él las contesta con sentido común. Con sentido común. Vamos a decir más allá que sentido común, con sabiduría. Con sabiduría. Que Él sabe lo que conviene y lo que no conviene. Sí. Aquí mi pregunta es, ¿qué es lo que más impide a las personas orar? Y aquí un pensamiento que me sale y dice, el pecado mata la expectativa de un Dios, de que un Dios santo, verdadero, un Dios poderoso, el creador del universo, pueda contestar tu oración. Repito, el pecado mata la expectativa de que un Dios santo y verdadero, conteste nuestra oración. Fíjense el poder que tiene el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Esto sucede y sucede de una forma inconsciente. O sea, literalmente tenemos que estar claros y entendidos que vamos a explicar, ¿no? Yo digo a veces, Dios, ¿cómo puedo explicar la historia de Jesucristo de una forma fuera de la religiosidad, ¿verdad? Porque sí, es un Salvador, pero ¿Salvador de qué? Él vino a rescatarte de tu mente sometida a la mentira, de tu mente metida le falta, como digo yo, le falta una pata a la mesa. ¿Cuál es la pata que le falta a la mesa en esta vida que nosotros tenemos aquí? La eternidad, el mensaje del Padre, de nuestro Creador, que se nos fue arrebatado desde un origen. ¿Qué pasa cuando tú te arrepientes y pides perdón por ti? No solamente por ti, que esto también lo hacen los terapistas, es por tus antepasados. O sea, ¿por qué debemos pedir perdón por nosotros y por nuestros antepasados, incluyendo a Adán y a Eva? Porque de allí venimos arrastrando nosotros en nuestro ser, en nuestra energía, en nuestra esencia, en nuestro ADN. Inclusive, venimos arrastrando con cosas que no nos corresponden, que Dios no quiere que las tengamos encima. Dios quiere que tú seas próspero, que tú seas bendecido, que tú tengas abundancia. Dios es el dueño del oro y de la plata y todo lo que está sobre la faz de la tierra. Él quiere tu bienestar, pero estamos arrastrando con cosas que Él quiere quitar sobre nosotros, y por eso es que Él es nuestro Salvador, porque Cristo fue el único que trajo y regresó ese mensaje a la humanidad. Y ahora está en ti si tú aceptas o no aceptas a ese mensaje, ese Salvador, el mensajero, el verbo, lo aceptas en tu vida para que tu mente sea transformada y para que no solamente tu mente, nuestros pensamientos hacen efecto. Cuando nosotros estamos viendo resultados allá afuera que no nos gusta, tenemos que examinarnos, tenemos que mirar hacia adentro y tenemos que pensar,
¿qué estamos haciendo mal? Porque a lo mejor no es ni siquiera que estás haciendo algo mal, sino que estás arrastrando con cosas que Dios está permitiendo que se estén manifestando, ¿verdad? Que las puedas ver para que entonces allá adentro en lo invisible puedas sanar y restaurar, modificar, cambiar, transformar por medio de él. Perdón, el arrepentimiento y a través de esa oración que por eso que tiene que ser constante en tu vida. La oración tiene que ser una prioridad porque es la manera como tú conectas y te comunicas con el Dios Padre. Sí, y la oración tiene un beneficio muy grande que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo nos puede dar Dios. Los seres humanos buscamos paz en muchas cosas, pero realmente la única paz que sobrepasa todo entendimiento es la que Dios nos puede dar a través de la oración, porque aún en medio de la tormenta, aún en medio del problema, aún en medio de esa enfermedad, de esa situación que tú estés viviendo, vas a sentir esta paz si tú logras conectarte a través de la oración con Dios. Filipenses 4:6-7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Realmente eso es lo que, esa es una promesa que está basada en la oración, en la relación con Dios, en tener ese contacto directo con ese Dios. No tienes que buscar la oración. Hay muchas personas que tienden a pedirle oración a otras personas. Hay muchas personas que tienden a decir, ay, al pastor, a la pastora, al líder. Sí, eso está bien, pero realmente lo que te va a traer paz que sobrepasa todo entendimiento es que tú puedas tener una oración íntima con Dios y que esa relación, mira, a mí Dios, yo he orado por cosas y Dios no me lo ha concedido, no me lo ha dado, pero me ha dado paz en medio de esa tormenta para seguir viviendo en esa prueba, en ese proceso que Él me ha dado, pero no me ha dado la solución como yo se la he pedido. La respuesta de Él no ha sido lo que yo le he clamado. Pero, ¿qué hace la oración? La oración hace que aunque no tengamos la respuesta que Dios quiere de nosotros, aunque no tengamos esa respuesta, vamos a sentir esa paz. Por eso es que la paz que sobrepasa todo entendimiento está relacionada con la oración, porque no significa que vas a tener la respuesta que tú quieres. Significa que aunque Dios te diga que no, vas a tener paz y vas a entender y vas a poder pasar a otro nivel. Y impresionante, las veces que Dios no ha respondido positivamente a una oración que yo le he hecho, con el tiempo he tenido que darle las gracias. Que sí, que... Con el tiempo le he dicho, oh, Señor, gracias, gracias. Y lo voy a decir aquí porque ustedes saben que yo no guardo secreto. Yo lloré tanto durante mi divorcio que yo no lo podía creer, que yo no quería divorciarme, que no quería que mis hijas fueran de una familia de padres separados. Y hoy por hoy yo le doy tantas gracias a Dios porque me sacó de esas pruebas y de esos procesos y fue un aprendizaje más bien para mí, pero al pasar el tiempo vi por qué Dios no respondió las oraciones de la manera que yo quería que las respondiera. ¿Por qué? Porque Él tenía otros planes. Y siempre que los planes de Dios van a ser distintos a nuestras oraciones, no vamos a tener la respuesta que queremos. Pero si seguimos orando, vamos a tener paz en medio de esas respuestas. Así es, y eso pasa de esa forma. Saben que lo que está contando Karina es real, es tal cual. O sea, y les voy a comentar algo, pero se los voy a comentar después de estos anuncios de nuestros patrocinadores. Quédense allí porque la historia, el cuentico que les tengo ahorita, vas a decir, ¿en serio es tan fácil y tan práctico eso? Ya venimos. Pues llegar aquí a Kintsugi ha sido súper maravilloso. Desde que entras, todo el ambiente es acogedor, huele rico, la iluminación es perfecta, la atención es excelente. Desde que llegas te atienden con mucho cariño. Yo le invitaría a todas las personas que realmente necesitan una experiencia un poco más allá de lo tradicional a que necesiten un poco de cariño a nivel más profundo. De verdad que este es el lugar ideal, porque no solamente te tratan el cuerpo, sino todos los sentidos y las emociones. Y de verdad que sales completamente renovado. El mar de plástico está destruyendo nuestro ecosistema. Por eso, en JQ Foundation tenemos una misión: mejorar el medio ambiente para construir un mundo mejor. Nuestra familia consume el agua en la botella reciclable y recargable de JQ Foundation.
para mantenernos hidratados durante el día y mejorar nuestra calidad de vida. Juntos al rescate del planeta. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Y aquí estamos de regreso y entonces, como les dije, bueno, miren, les voy a contar. Ajá. Ustedes saben que de verdad a veces yo de chiquita siempre soñaba y me apasionaba ese tema de orar y esa oración y la cosa. Y yo veía un programa donde Andrea del Boca se comunicaba con Dios y salía un rayo del sol de la ventana, del cuarto, su baño. Y yo decía, ay, qué bonito. Yo estaba pequeña y eso me apasionaba. Y entonces yo en el cuento fui creciendo y uno piensa que las oraciones, así como está la imagen de la niña, uno las puja, no sé, pero es algo tan simple, ¿no? De chiquito uno tiene tantas expectativas falsas de la oración, nos enseñan tantas cosas que son erradas en la oración. Y fíjense, yo nunca imaginé que de una oración simple, sencilla, de corazón, una cosa, pero es que no fue ni oración, vamos a cambiar la palabra, fue mi conversación limpia, sencilla, inocente, pura. Mira, fue lo más práctico y lo más básico que en mi vida yo he hecho delante de Dios para obtener resultados, una respuesta en preguntarle algo a Dios. ¿Qué sucedió? Mi amiga muerta regresa a la vida 45 minutos después de un simple pensamiento que tuve con Dios. No abrí mi boca. No tuve que ir a buscar en ningún lugar a arrodillarme, no tuve que hacer ningún esfuerzo. Pensé caminando en el pasillo, obedeciendo a la orden de comunicarle a las personas que ella había muerto en la sala de cirugía. Y en ese pensar cómo lo iba a hacer y cómo iba yo a ver la respuesta de las personas, le dije a Dios, Dios, si esta es tu voluntad, yo la acepto. Y si no, levántala como hiciste con Lázaro. Esas palabras fueron unas palabras tan sencillas y tuvieron el poder cuando yo conecté con el corazón de Dios, mi corazón, y tuvieron el poder de que esta muchacha... De la resurrección. El poder de la resurrección. Y lo que les estoy contando no es un cuento, pero sí les estoy hablando como una evidencia de la sencillez y de la importancia de saber y estar confiados de que Dios te está creyendo. Mira, Dios conoce tus pensamientos. O sea, ahí es donde se cumplió ese pasaje bíblico que dice que Él conoce tus pensamientos. Fue un pensamiento que tuve en mi cabeza, a lo mejor muy atrevido, pero fue un acto de fe. O sea, simple, sencillo. Y vi los resultados. Recuerdo también algo tan sencillo como estuvimos esperando por mi casa, una casa que estuvo en fabricación desde la tierra por un año. Ajá. Y esa casa yo iba a visitarla. Primero tenía que verla desde lejos porque había mucho monte, el terreno no estaba ni siquiera preparado para la construcción de la casa. Después de eso iba otra vez y visitaba la casa ya también en tierra. Después, entonces, cuando vi en las primeras cositas y uno las primeras paredes. Sí, uno le toma cariño y oré por el lugar y todo. Y ya cuando yo estoy ahí, como al mes, casi 2 meses de estar en mi casa, yo escucho que mi esposo me dice así de la nada viendo televisión, voy a vender la casa. Ay, Jesús. Y yo, como que, ¿qué? Yo ¿Qué te puedo. pasó? O sea, decía yo por dentro, ¿y qué le pasó a él? Le había puesto todo a mi gusto, bueno, paredes de piedra, que si esto, que si aquello, le había hecho custom made. Y entonces, cuando él dice eso, yo digo, bueno, o sea, claro, yo digo, ¿a cómo le caigo yo aquí a convencerlo a él? Y recuerdo que yo estaba, antes de irme a una reunión que tenía en la noche, yo estaba, y pues ya él fue y puso el letrero y todo. Él puso un letrero, se fue a una tienda aquí que vende, en un tipo, compró su cosito, lo puso allá afuera y decía sell by owner. O sea, que era por el propio dueño de la casa, estaba vendiendo la casa. Y yo, ni esperanza ninguna, pero ahí yo solita, de lo más sencillo, lavando los platos de mi casa, antes de irme a la reunión, dije, ay Dios mío, ¿sabes qué? Dame una señal si esto viene de ti. Que la mujer la persona que llegue se enamore de la casa
Y ahí la primera persona que llegue, se enamore, esas fueron las palabras mías. La primera, y él es testigo, lo puedo traer que entre en la cabina, que no sabe ni siquiera lo que estamos hablando, está por ahí, se le escucha la voz. Y la primera persona que llegue, se enamore de la casa y la compre. ¿Por qué? Porque es un estrés cuando tú, primero que tienes el amor por tu casita. Después un estrés de estar abriendo la puerta a la persona para que venga a ver la casa. Y él sabe, a mí eso no me gusta para nada. Y más con mis hijos adentro. Ni se me ocurre meter persona extraña en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Llego y yo, Dios tan lindo, conociendo mi corazón, una petición que yo digo en sentido común, porque ¿Qué? es verdad, o sea, yo estoy buscando resguardarme yo y resguardar a mi familia. Entonces, bueno, que él tiene que estar presente, que Juan Carlos tenía que estar presente cuando se mostrara la casa, porque yo sola no mostraba. Y de paso que mi casa tenía que estar como casa de revista, porque en cualquier momento me tocaban la puerta para yo Y mostrar era la para casa. poder mostrar la casa. Conclusión, ¿qué pasó en la película? Agarré y dije, yo le hice así esa señal a Dios. Cuando yo llego de la reunión, como a las 11:30 de la noche, está mi esposo en el sofá con un cheque en la mano y me dice, mira, y yo, ¿y eso? Me dice, porque no había visto el letrero, y yo dije, ay Dios mío, gracias, me respondiste la oración, ya el letrero no estaba. Entonces me dice, mira, por ahí vino un señor, le gustó la casa, fue a buscar a su esposa, le mostró la casa, la señora se enamoró de la casa. Wow. Me dejaron un cheque para yo quitar el letrero y no seguirla mostrando. Wow. Imagínense ustedes, estas son historias que cuento para que ustedes se activen en fe, porque son historias de la vida real, de unas oraciones plain, sencillas, en pensamiento, ni siquiera, pero había corazón, había conexión, había esa parte que tenemos que entender de relación. Yo conecto con un Dios que es verdadero, que me está escuchando, que sé que me escucha en lo más simple, y cuando yo no veo resultados, yo siempre me digo a mí misma, ya Dios escuchó desde el primer día. Yo siempre me animo y me digo, desde el primer día escuchó tu pensamiento, ni siquiera tu oración. Y sé que si no he tenido respuestas porque Dios sabe lo que está haciendo. Sí, para añadir también una experiencia propia en cuanto a la oración genuina y esas palabras que salen del alma, del corazón y que Dios escucha. Yo recuerdo que yo todavía no había reiniciado mi relación con Dios, y estaba viviendo procesos muy fuertes en medio de pensamientos de suicidio que no dejaban mi mente en paz. Y cuando estos pensamientos dejaron mi mente en paz fue con una oración muy corta y muy genuina en medio de un intento. Yo le dije a Dios, si tú me dieras una oportunidad, si tú pudieras llegar de nuevo a mi vida. Y fueron palabras muy cortas, pero siento que ha sido una de mis oraciones más del corazón que me salió, porque yo sentía esa vergüenza de acercarme a Dios por todos los años que pasé separada de Él, que no oraba, que no lo buscaba y no me creía, no tenía identidad como hija de Dios. Y aún así, en medio de todas esas características, me sentía lejos de Él, me sentía que no tenía derecho a orar, me sentía que no me iba a escuchar, y aún así Dios me escuchó y tuve la oportunidad de ver cómo Él respondió esa genuina oración, porque hasta ese día tuve esos pensamientos de suicidio, hasta ese día tuve ganas de morir, nunca más. Han pasado casi 12 años que fui libre de eso. Yo pienso en eso y pienso como el que es libre de las drogas, libre del alcohol. Llevo muchos años sin esos pensamientos. Yo recuerdo que yo pasaba por el puente Orinoquia en el estado Bolívar, que separa el estado Monagas de Puerto Ordaz, y yo pasaba y yo venían pensamientos a mi mente de que me lanzara. O sea, que me lanzara al río, y eran pensamientos de suicidios muy frecuentes y a diarios que atacaban mi mente, y era una enfermedad que yo tenía en mi mente. Y ese día, con esa oración genuina, y Dios me respondió. Es que Él es el único y me limpió que hace, la mente. Fíjate que es la única herramienta que nosotros tenemos para nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque ciertamente hay mucha efectividad en muchas cosas que podemos hacer, en mucha fe, donde le pongamos fe a ciertas cosas. Pero esto que está contando Karina es este cambio, este milagro, este poder interno que, conectado con Dios, hace modificaciones imposibles. Es lo que logramos a través de la oración al Dios verdadero versus una oración que no es tal cual
espiritual, sino una oración desconectada, digamos, mira, orar, que yo pongo aquí oración falsa o genuina. La verdadera oración involucra mi corazón, no solo mi boca y una relación en forma de monólogo, ¿verdad? Orar de forma automática, buscándolo, pensando que nos merecemos las cosas. O sea, esta oración, no, yo estoy aquí sobrada, me lo merezco, yo oro en forma automática. No tienes una conciencia de decir, ya va, a ver acá, realmente soy digna de o me merezco que por medio de lo que está pasando en mi vida, de lo que estoy haciendo, el atrevimiento a las puertas que uno abre, etcétera, etcétera, Dios responda a mi oración. Pues entonces a veces lo hacemos de esta forma que no es genuina, que no estamos conectados de corazón con Él, que no estamos en esta posición de humildad, que es la diferencia de la oración real, que se basa en la humildad, de que no somos aceptados por nuestra conducta, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Esa es la verdadera oración, esa es la genuina. O sea, tener consciente que esto no es un tema de que bueno, porque sí, porque soy súper, bueno, soy sobrado. No tenemos una conciencia real de que esto es a través de la humildad, de la misericordia y la gracia de Dios. Y los resultados que tenemos cuando tenemos nuestra conciencia de que esto se trata, de esto es lo que hay detrás de la oración, entonces vemos efectiva su mano, su poder, vemos los resultados. O sea, tú dices, wow, ¿cómo así? Que de yo pensar como pensaba, de que si yo hubiera, que es la diferencia que hoy día lo puedes contar aquí sentada en la mesa, porque hay mucha gente, Karina, que no lo ha contado, hay mucha gente que han venido pensamientos recurrentes de muerte a su cabeza y se han quitado la vida, no ellos mismos, sino esta forma, esta manera de que el enemigo hace que nuestros pensamientos y nuestro ser se anule para él tomar dominio y control y destruir vidas. ¿Qué pasó contigo? Tuviste un Dios vivo, soberano, un Dios real, un Dios que tu fe tú no estaba puesta en de repente una creencia, una filosofía o en una figura, una imagen. Tu fe estaba en medio de un Dios verdadero y viste resultados. Y este es el mensaje que nosotros le queremos transmitir a ustedes. No es lo mismo conectar en oración, en relación íntima, como dice aquí, en tus relaciones personales tú tienes una dinámica que es hablar y escuchar. Es una relación mutua que se nutre mediante el diálogo. La intimidad no solo involucra la mente, sino que debe haber ahí la intención del corazón a corazón. Y Dios espera hablar también y responder tu oración. La oración ha de ser específica, constante y genuina. Y entonces esto es lo que nos lleva a saber que debemos de tomar la oración en serio. Es tener pensamientos, ¿verdad? Estar uniendo los pensamientos conscientes y no automáticos en nuestras vidas, porque es que andamos a la deriva, ya es enough, o sea, ya es suficiente, todo lo hacemos a la deriva, todo lo que debemos hacer al instante. Y queremos en nuestras propias, hay un versículo bíblico que dice, oran y no reciben porque no saben lo que oran, porque oran para su propio beneficio. Así es. Nosotros tenemos un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Él gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hasta los demonios escuchan y temen y le creen. Entonces nosotros tenemos un Dios soberano. Les explico todo esto, les resumo toda esta soberanía de Dios para que puedan entender que Él es lo importante, Dios es lo más importante. Entonces, es un reino que se está estableciendo, que se tiene que establecer en la tierra, porque dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará delante de Él. Y para ese reino nosotros tenemos que trabajar. Es un reino que necesita obreros. Entonces, ¿qué hacemos orando por cosas que nos van a ser dadas por añadiduras, que no nos convienen? Cuando tenemos que orar es por un reino. Las oraciones que Dios más responde son las oraciones que van a ir a traer beneficios al reino de Dios, a su soberanía, a que se expanda su reino en esta tierra. Por eso yo tengo mucha fe en nuestros libros, en nuestro contenido, porque es un contenido que es del reino de Dios. Es la oración es un contenido, con intención, que sale más allá de quedarse en ti, que Dios también eso lo complace. Es un contenido que va a beneficiar. Pero cuando tú le añades el resto de la humanidad, cuando tú le añades el servicio, la mano amiga al prójimo, ay, prepárate, porque Dios ahí sí que dice, ya va,
espérate un segundo. Ahí es donde el universo se pone a trabajar a favor del creador del cielo y de la tierra, y ahí es donde suceden maravillas. Por Exacto. ejemplo, ahí está, mira, hoy nosotros dijimos, vamos a mostrar los resultados, porque hay que hablar de los resultados. Aquí tengo yo los 2 libros de Karina de Bien. Rescate de Almas, que ella tiene después de su proceso, por aquí, mírenlo, a este Rescate de Almas 2, ¿verdad? Ese es el 1, Este es el 1. Sí, ese es el Este uno. es el creepy, ¿no? Mira aquí a El mi uno. gente. Y que este está. es el 2. Y este es el 2. ¿Cómo lo pongo? Ajá. A ver. A ver. Ahí está. Estos son los resultados. Fijas, si ella se hubiera ido con su música, porque como yo digo, nosotros tenemos una canción, una melodía que cantar. Entonces, si ella se hubiera prestado para la tentación, ¿verdad? De escuchar esa voz y haberle hecho caso, no estaría posiblemente aquí. Exacto. Vamos a ser reales. Pero, Exacto. ¿qué pasó? ¿Cuántas personas tienen un propósito grandísimo en su vida y han terminado en un suicidio? Así En es. una situación que les interrumpió su vida o que los llevó al alcoholismo, a las drogas, a otras cosas que no era el plan que Dios tenía, simplemente porque escucharon esa voz y no pudieron clamar y orar genuinamente para que Dios los rescatara. ¿Por qué Dios me rescató a mí? Dios me rescató a mí porque el plan de Él era para su reino, porque Dios nos tiene aquí y este programa existe, es porque es el plan de Dios, es porque es para el reino de los cielos. Y cuando No lo oramos habíamos con ese visto, propósito, ¿verdad? no lo habíamos visto, pero Dios sí lo había visto. Exacto, cuando oramos con ese propósito, por ejemplo, a mí me pasó un caso de un niño que Dios lo sanó de leucemia, gracias a Dios, y la gloria es de Dios, y yo le dije a la mamá, yo le dije, ¿cómo estás orando? Y ella me dijo, estoy orando porque no quiero perder a mi hijo. Yo le dije, va a sonar muy duro lo que te voy a decir, pero a Dios le importa un pito si tú pierdes o no a tu hijo, si tú vas a sufrir, porque Dios se va a encargar de ti, Él te va a sanar y Él te va a salvar y Él va a sanar tu corazón y va a restaurar tu corazón. Pídele a Dios que sane a ese niño porque tú quieres que el propósito que Dios tiene en la vida de tu hijo se cumpla. Así es. Y ella dice que en ese momento su mente se abrió tanto y dijo, wow, es que estaba orando para mi Para beneficio. mí. Ujú. Entonces, desde allí empecé a entender que cuando oramos para el beneficio de Dios, ¿por qué? Porque tenemos un Dios soberano, Él tiene un plan, Él No, y tiene un hay reino. muchas historias bíblicas, que por eso es que yo los animo a ustedes a leer la Biblia. La Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un libro de historia, de poder. La Biblia es una fuente de vida. Yo digo, es el manual que alimenta nuestra alma, es el manual de guía, es el manual que enriquece yo digo que ahí nos nutrimos nuestra alma. Y hay una verdad detrás de todo esto. Fíjate, en la Biblia hay mucha información de gente que hizo ese intercambio. Le pidió a Dios, mira, regálame días de vida y tal cosa. Y la hija, el hijo, sánalo o dame un hijo y te lo dedico para que tú hagas con él X. Y entonces así sucede. Entonces cuando nosotros agarramos y salimos de nosotros mismos, que por lo menos también es parte de mi historia, el resultado que yo veo detrás de decir, espérate, pero ya va, tú tenías un plan conmigo. Esto no se acaba aquí. Cuando paso por mi proceso de salud, paso por mi proceso de depresión, de ansiedad, y recuerdo que esa fue una de las peticiones. Es más, cuando estaba allí, yo entiendo a Karina y entiendo a muchos de los que nos están escuchando, cómo esas voces vienen a atreverse a hacer del plan de Dios basura, cuando hay una verdad detrás de todo esto, pero solamente la activa y se mantiene aquel que llega a decir, ya va, Dios no ha terminado conmigo. Y me acuerdo cuando a mí esa voz, en el momento que estoy viviendo el ataque de pánico, se atreve a decirme, ¿dónde está tu Dios? Imagínate tú en el momento más vulnerable que yo me he sentido en mi vida, donde yo no tenía dominio de mi cuerpo, donde yo estaba conectada a una energía que me anuló como persona, no podía ni moverme. Lo único que me quedaba era el espíritu dentro de mí que no lo podía tocar. Y en el espíritu yo le pido a Dios, cuando yo escucho esa voz que me dice, ¿dónde está tu Dios? Y ahora, ¿qué vas a hacer con tu vida? Retándome, así seduciéndome a que, mira, sabes que la salida aquí es apaga la luz, quítate la vida, tú no tienes ninguna historia que contar, aquí no hay ningún plan contigo, son todas esas cosas que pasan con fracciones de segundos por tu cabeza. Y en el momento que yo, fijada a esa identidad de hija, de hija del Dios viviente, que eso es lo que yo
quiero promocionar. Somos hijos de un Dios viviente. Nosotros no estamos aquí ni por casualidad, ni estamos solos, ni sueltos, ni vacíos, ni nuestra fe puede ser depositada en lo que sea. Debemos depositar nuestra fe en nuestro Creador. Y yo recuerdo que yo le dije, Padre, no me abandones. Y cuando yo digo esas palabras, mira, la energía, esa fuerza horrible que yo estaba sintiendo, que estaba dominando mi cuerpo, se anuló. No pudo contra esas palabras. Cuando yo dije, Padre, no me abandones. Claro, me quedó la resaca, me quedó, como digo yo, el corrientazo que agarré, fue tan fuerte que entré en depresión y ansiedad. Y el resultado eran pastillas, ansiolíticos, antidepresivos, en fin, como le he contado en otros momentos del programa. Y agarré y le dije a Dios, o sea, tú no has terminado conmigo, algo más vas a hacer. De hecho, nunca tuve que tomar pastillas ansiolíticos ni antidepresivos, no las tomé porque es que me agarré de la promesa y de la verdad de Dios. Entré en oración y esto es el resultado de la oración. O sea, yo entré, mira, si yo antes vivía en una constante oración, en mi diálogo con Dios, en vez de estar con mi diálogo solita por allí, pensando en la musuraña, constantemente hablando, manejando. Nosotros estamos en ese diálogo, como le dijimos al principio del programa, constantemente. Mientras manejas, mientras caminas, mientras te bañas, estamos con un diálogo. Pero ese diálogo, cuando tienes a Dios en el medio y tú sabes que no estás sola, que tú estás ahí hablando con tu papá, tu Padre Celestial, es delicioso, es lo máximo. Entonces yo, en ese tiempo de ese proceso que estaba viviendo, yo le preguntaba a Dios, ¿qué le hago hoy? ¿Cómo me sano? ¿Cómo me curo? ¿Qué como? ¿Qué me dices? ¿Qué hago? Y Dios me dio uno a uno las instrucciones de cómo yo conquistar otra vez mi salud física, mis energías, mis fuerzas y cómo sanar cosas de mi alma, porque hasta llegué a sanar cosas de mi pasado, de mi infancia, que estaban allí encima mío, que Dios quería que se quitaran, porque Él me quería pasar a otro lugar, a otra posición, a otro nivel en la vida, pero tenía que deshacerme de cosas que no las había visto. ¿Por qué? Porque a veces estamos en el despiste y no entendemos que cada cosa que se está manifestando allá afuera tenemos que analizarla y tenemos que mirar hacia adentro para que Dios la vaya transformando. Y bueno, pasan situaciones y circunstancias en la vida que Dios las permite para que te puedas deshacer de ellas. Entonces, ahí es donde viene y nace Simplemente Nancy 911 de mi alma. Y yo cuento la historia también en mi libro, que aquí lo tengo, porque mira, aquí está este también, es mi libro. Mira qué bello. Por si acaso, para las que no sabían, por aquí está mi libro, mírenlos aquí, mírenlo Miren. aquí. ¿Disponible dónde? ¿Dónde está Simplemente disponible? Nancy, en Amazon. Nuestros libros están en Amazon Kindle, está en forma digital, está en forma también de paperback, papel. Y este libro nace en medio del dolor, de la circunstancia y la incertidumbre, como digo allá en el escrito. O sea, ¿qué te motiva a orar? ¿El dolor, el temor, el sufrimiento? ¿O qué te motiva a orar? Una conversación contigo, agradando a Dios, agradecida a Dios. Todas son válidas, sí. Pero ¿sabes qué? Orar en todo momento. Estos son los resultados. Después de ese momento que yo miro atrás, yo digo, Dios mío de mi vida, si tú no hubieras estado allí, yo no cuento la historia. No, yo no sé qué hubiese yo no pasado tengo conmigo. Este libro, yo no tengo este programa. Y hablando quiero darles las gracias. Primero, por aquí estamos de showing off. No, mira, mentira. Estas son lindo. cosas que las mostramos para animarlo. Esto es el Miami, gracias a Miami, a la ciudad de Miami, con su alcaldesa y el alcalde, su comisionada y el alcalde, que se me hace entrega de esto por medio de reconocimiento. Mira Miami, qué bella. Sí, mira qué lindo, es bello, es hermoso. Un reconocimiento que se me da por medio de, miren aquí, y les muestro esto, mi gente bella, no por el ego, sino porque quiero que ustedes vean cómo Dios, cuando ustedes depositan en Dios todas las cosas, Dios hace maravillas. No es lo mismo hacerlo por ti mismo. Y este premio. Está bien. Mira, y este es el premio. Está lindo, mira qué lindo. ¿No sale? Sí. Mira, aquí está. Ahí está. Mira. Ajá. Háblanos de ese premio. Gente saludándome. Esto me lo dio el Venezolano News. Fíjense, mira qué belleza.
Me lo dio el Venezolano News, nos los dio a venezolanas que estamos aquí en lo que es Latinoamérica. Pero era otro evento. Era otro evento, todo Dios eso. Uno mío. pasó el jueves, el otro pasó el sábado. Y qué lindo, porque es que ves la mano de Dios ahí en la pared. Tengo otros. Y yo digo, Dios mío, ¿sabes qué? Qué lindo ver esto. Qué bueno ver Los el frutos, resultado. porque es importante mostrar los frutos, porque, resultado. porque esto que le estamos mostrando es fruto de oraciones. De la oración, es el Esto es fruto resultado las de oraciones. entregar tu vida a Dios Sí. por medio de la fe, de creer, de orar. O sea, cuando yo O sea, muestro, maravilloso. cuando yo pienso en mis libros, yo digo es fruto de la oración. Claro que sí. Yo recuerdo que cuando yo empezó la pandemia, yo empecé a orar por mis libros, Dios, todo fluyó y es el resultado de la oración. Así que está bien que muestres todos estos triunfos. Sí, es para animarlos en fe, de que tenemos, bueno, les presento a mi Dios, Sí. al Dios verdadero, al creador del cielo y de la tierra, al que cuando tú le entregas tu vida y le entregas tus problemas, tus resultados son maravillosos. Tú le entregas tus miedos, tus angustias, tus pesares, como también le entregas la alegría de vivir, como le entregas también un buen día, un buenos días, porque a Dios se busca en todo momento. Estos son los resultados de la fe puesta en el Dios viviente, los resultados de la oración, porque esta efectividad solamente ocurre, ¿verdad? Porque a lo mejor yo hubiera podido tener, mira, unos aplausos por allí, y hubiera podido tener, no sé, o sea, de verdad que yo no escribo, yo les digo sinceramente, este libro yo no lo escribo si no está Dios en el medio, porque nunca me vi con la historia de yo escribir un libro. Sí. Porque lo he contado otras veces, no soy una persona que le apasiona la lectura. Yo estudio y leo, investigo porque es mi deber ser, porque sé de que de ahí tengo y enriquezco por dentro mi información completa, pero no soy una persona que me voy a ir, como les he contado, en un club, porque los hay, a sentarme a leer, a tomar café y a leer, porque... O sea, que es un milagro. Sí, Es o un sea, milagro. esta historia de este libro y no soy, o sea, de verdad que la lectura, sé que hay gente que se come los libros. Yo tengo que hacer de mí ay, Señor, ayúdame, porque me tengo que leer este libro. Y ese compromiso conmigo versus alguien me dice, ay, en una hora me lo leí, ya. Sí, ve, porque Dios hace cosas maravillosas. Sin embargo, a mí me pasó que yo desde niña me gustó la lectura y desde niña escribí. Yo empecé a escribir una novela como a los 12 años. Y bueno, a lo largo de mi vida, las cosas que me pasaron, era como un sueño interrumpido, pues un sueño ahí que estaba, algo que yo soñaba, que anhelaba de niña. Y que hizo Dios cuando yo vuelvo a sus caminos y cuando yo empiezo a orar y para que se restaure mi vida. Se cumplió el versículo bíblico que dice, busca a Dios y los anhelos de tu corazón se cumplirán, porque los libros, la escritura, era un sueño de mi corazón. Y mira cómo Dios, tan bello, cuando yo vuelvo a la oración, cuando yo vuelvo a sus caminos, Él entrelaza el anhelo de mi corazón con su propósito. Así es, ¿viste? Y es a través de la escritura. Yo puedo, a mí se me hace muy fácil empezar a escribir a las 7 de la noche y que salga el sol y continuar escribiendo. Es mi pasión. Creo que realmente para eso nací, para escribir. Tú me puedes contar una historia y yo puedo empezarla a escribir y la voy a escribir apasionadamente. Eso me apasiona. Pero fíjate, ella recupera algo de su infancia y Dios también me llevó a recuperar algo de mi infancia, que es la investigación, la salud, el bienestar. A mí eso yo era algo que yo de chiquita me gustaba muchísimo y yo leía e investigaba. Pero como escritora, como lo que es autora, ya lo hice por responsabilidad hacia la humanidad. Fue un gesto de amor hacia mi prójimo, porque yo dije, el material que yo tengo aquí, la forma como yo pude salir adelante en mi tema de salud y bienestar en cuanto al área de ansiedad, de depresión y los miedos y todo esto que nos maneja en medio de la incertidumbre, la crisis existencial, yo dije, tengo aquí algo que me sirvió a mí y así me sirvió a mí. Yo sé que le va a servir a muchas otras personas que están pasando por cosas parecidas, porque
no somos diferentes en cuanto a las emociones, ¿verdad? Miedo es miedo, angustia es angustia, esperanza, fe. O sea, en esto somos iguales. Posiblemente mi forma y mi estilo y mi personalidad es diferente, pero en cuanto hablamos del tema de qué es el miedo en el ser humano, es para mí, o sea, es algo que es de todos, de repente posiblemente en unos más grandes, más chiquitos, pero miedo es miedo. Y alegría es alegría, felicidad es felicidad. Y entonces, con este material quiero hacer que las personas recuperen el entusiasmo y la alegría de vivir, que puedan ver la luz en medio de la oscuridad, que puedan creer, que les regrese la esperanza y puedan saber que sí, en medio de todo, al final, las situaciones de la vida pueden ser un tesoro que llevará por dentro todos estos resultados que están, aquí está un 911 de mi alma, aquí estamos con el curso, con los programas. Wow, o sea, que tú dices, Karina, valió la pena. Sí, y que la oración, bendito Dios que lo pudimos ver. Sí, y la oración tiene algo súper maravilloso, que la oración no caduca. Yo recuerdo cómo la abuela oraba por nosotros. Sí. Y la abuela oró mucho por mí. Uh-huh. Y si hay alguien que creyó en lo que en el plan que Dios tenía para mi vida, fue mi abuela. Siempre, aún después de muerta, primos y personas me dicen, no, que yo escuchaba a la abuela cuando oraba por ti, y ella oraba por el propósito de Dios en tu vida. Y verlo hoy, ver a Dios obrando en mi vida, y las muchas veces que me salvó, porque una vez yo iba a un viaje con compañeros de posgrado, y íbamos en 3 carros y hubo un accidente muy feo. Los 3 carros tuvimos un accidente muy feo donde para la gloria de Dios no hubo muertos y yo no, ni un pellizco, nada. Y en ese momento, estando yo en mi nivel más alto de rebeldía que he vivido en mi vida, yo dije, yo escuché la voz de Dios y sé que fue por las oraciones de mi abuela, por las oraciones de mi madre, que no pasó algo grave en ese accidente. Entonces, a veces estamos orando y no vemos resultados inmediatos, pero las oraciones no caducan. Yo sé que el fruto que yo estoy viendo hoy es también producto no solo de mis oraciones, sino las oraciones de mi abuela, de mi madre. Los pensamientos son energías y esa energía se queda impregnada en el tiempo. Aquí lo que hiciste en tu pasado por medio de la oración, nuestros antepasados por medio de la oración, tiene efectividad en el presente. Por eso hay que orar por nosotros, por nuestro hogar, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y por los que han de venir, por nuestra generación, por la humanidad completa. No solamente orar por un plan perfecto personal, que eso está bien, eso es bueno, porque tenemos que estar óptimos y tenemos que estar bien para poder trabajar para la obra de Dios. Pero también orar por la humanidad, orar de verdad sin cesar por un mundo diferente, por un mundo mejor, porque se levante mucha gente a trabajar realmente para la obra, al servicio de lo que está ocurriendo allá afuera, que cada día parece más complicado, pero la esperanza es que todos tenemos por dentro el poder de lograr que por medio de la oración la atmósfera se transforme, las cosas cambien y sean modificadas. Yo tengo ahí el pasaje mismo que tú leíste temprano, lo tengo allí en la frase, el pasaje completo que está en verde, Master Control. Bueno, ese es mi quote de hoy. Orar sin cesar significa que la oración esté en ti como un estilo de vida, un hábito que fluye de forma espontánea y genuina. Qué lindo. Eso es un análisis mío de lo que podría decirte yo de lo que es la oración. Y está el pasaje bíblico. A mí me parece tan cómico que el contenido que tú generas es tan parecido a lo que yo hago y ni hablamos y ni increíble. En la noche nos ponemos en oración, ella trae su información, yo le digo, vamos a hablar de esto, deja que Dios te hable. Y entonces ella, cuando llegamos aquí tenemos cuando leí eso me quebranto porque es tal cual. O sea. El pasaje bíblico, no se lo di. Bueno, por ahí está, repítalo porque tú lo trajiste. ¿Cuál? El pasaje bíblico que tú leíste allí, el primero. No, sí, el primero. Vamos a leerlo otra vez. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad
para ustedes en Cristo Jesús. Fíjate que está entendido que Dios está presente en su vida. Esta oración sin cesar es prácticamente un hábito, pero no solamente es un hábito, sino que estamos agradecidos en todo. ¿Por qué en todo? Porque inclusive en las cosas que no parecen buenas, Dios las está, ahí lo dice la frase, Dios está dentro de esa situación. Mira, cuando a mí me pasó lo que me pasó, Karina, yo sentí una paz tan grande en el momento que yo dije, ya va, Nancy, sí, está todo revuelto, esto no está fácil, se me movió el piso, los miedos, ¿sabes? Pero dije, ya va, espérate, aquí tú estás olvidándote que Dios está en medio del asunto. Y yo misma me detuve y dije, Dios mío, muéstrame que tú estás en el medio de esta situación. Cuando yo sentí la respuesta y la confirmación de Dios de que todo estaba siendo permitido por Él, agarré y dije, ¿saben qué? Apaguen la luz. ¿Para dónde es que vamos? Cuéntamelo, que yo te obedezco y camino hasta por donde me quieras llevar. Yo camino con los ojos cerrados porque contigo me atrevo. Sola no quiero que, o sea, le estaba pidiendo su intervención, pero sabiendo que Dios estaba allí, yo dije, ¿sabes qué? Ya, pero me dio una paz, una tranquilidad y me pude empezar a enfocar y pude empezar a ver, visualizar, entender, empezó a fluir todo, empecé a ver resultados. O sea, es como cuando dice la ciencia que cuando estamos con los miedos, cuando estamos en la preocupación, nuestra parte frontal del cerebro se nubla, o sea, nos embrutecemos. Pero cuando estamos en los momentos de paz, de tranquilidad, ahí es donde fluyen los pensamientos, las ideas y todas estas cosas. Entonces, eso me sucedió sabiendo, ¿verdad?, que bajó toda la angustia, bajó el miedo, bajó la preocupación, entré en momentos de paz, en momentos en los cuales empezó a salir de forma espontánea y pude conectar, ¿verdad?, con la voz sublime de Dios y ver, visualizar, porque para mí es muy fácil, yo cierro los ojos y todo lo puedo visualizar. Yo digo por dentro, ¿no? Digo por dentro. Yo veía todo lo que Dios quería que yo fuera haciendo y ahí lo iba poniendo por obra y ahí fue donde vi efectividad y resultado en todo. Así que para concluir, mi querida gente super wow, no sé si quieres añadir algo. Bueno, añadir que siempre en la oración incluyan el agradecimiento. En muchos versículos bíblicos en la Biblia vas a ver que orar con agradecimiento, que tenemos que ser agradecidos con Dios en todo tiempo y en todo momento, porque el agradecimiento es impresionante. Cuando tú empiezas una oración con agradecimiento, el cielo se abre. Así es. Y yo los invito, los reto a que experimenten eso y empiecen una oración, aún en medio de ese proceso difícil en el que están, en agradecimiento. Denle gracias a Dios en todo tiempo y van a experimentar cómo los cielos se van a abrir a su favor. Así y cómo Dios va a transformar vidas y va a cambiar vidas, va a cambiar mentes, va a cambiar pensamientos y va a girar todo a favor de que se cumplan los propósitos de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Y así que estar agradecido es igual que saber que estamos confiando en Dios. Eso es el resultado y la respuesta de estar confiados y nuestro ser entregado a la voluntad perfecta de Dios. Y aquí pongo, podemos poner nuestra fe en muchas cosas, pero fuera de Cristo nunca alcanzaremos al único Dios verdadero. Y termino con este mensaje. Nancy, ¿y cómo es eso? ¿Cómo puedo yo orar conectada con Dios? Por medio de Cristo. Lo único que tienes que entender es que por medio de Cristo se nos fueron entregadas todas las cosas de nuevo. Esa herencia que teníamos y esa comunión y esa verdad con nuestro Padre. Cristo nos une al corazón del Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Por ahí dicen, muchos caminos nos llevan a Roma. No, yo no quiero ir para Roma. Yo no quiero ir para Roma. Yo quiero al único camino que me lleva al Padre, porque yo quiero regresar a la casa de mi Padre. Y eso es por medio de Cristo, creyendo, aceptando y abrazando que Él es nuestro Salvador. Sí, ¿el Salvador de qué? De nuestra alma. ¿El Salvador de qué? De ese mensaje que nos lleva otra vez de regreso al Padre. O sea, wow, qué maravilloso saber que nuestra vida no termina aquí, sino que aún más después de nuestro viaje de regreso a casa, vamos a la eternidad, pero con nuestro Padre. Vamos a regresar a la presencia de Dios, ese lugar que Él tiene prometido para aquellos que creyeron en el mensaje de Cristo. Así que nos vamos, se les quiere un montón. Chao, mi gente, super wow. Feliz semana, pórtense bien y a orar de corazón.
Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com.